Bienvenidos a Centrados, un podcast de la Alianza Cristiana y Misionera en Puerto Rico. Espacio donde escucharás conversaciones que ayuden a la Iglesia a mantenerse enfocada en la verdad del Evangelio de Jesucristo. Para más información, puedes acceder a las plataformas digitales bajo la Alianza PR. Saludos familia y amigos, nos bendice su sintonía en el día de hoy. Esta que les habla es su hermana Brenda Rodríguez. Las escrituras nos recuerdan, así que, hermanos míos, amados y añorados, gozo y corona mía, estad así firmes en el Señor, amados. En el episodio anterior hablamos sobre ritmos saludables para una vida a todo dar. Hablamos de bajas revoluciones, de la disciplina del descanso. Hablamos también sobre el tema de los enemigos de una vida a todo dar. El falso yo, la falsa fe, falso Dios. Si nos sintonizas por primera vez, le invitamos a mirar podcasts anteriores. Al final de este programa se le dará la información de cómo puede hacerlo, pero el día de hoy vamos a comenzar esta conversación con nuestro pastor, nuestro superintendente Javier Gómez, y continuamos con el tema de vida a todo dar. Así es. Buenos días, buenas tardes, pastor. Buenas tardes, bien contento de estar contigo de nuevo. Qué Gracias. bueno, me alegra de que continuemos con este tema que yo sé que los que nos han sintonizado han tenido la oportunidad de aprender o refrescar cosas que ya sabíamos o simplemente aprenderlas como me pasó a mí o simplemente ver algo nuevo en las escrituras. Claro, un matiz, un ángulo. Un matiz nuevo, exactamente. Hoy le damos la bienvenida a todos los que nos sintonizan a este nuevo episodio de Centrados. La centralidad del Evangelio en una vida a toda. ¿De qué se trata eso? Sí. Lo que trato de decir, y de nuevo no soy original, esto es, creo, lo que veo por todos lados en la escritura, es que la vida a todo dar es consecuencia, resultado de que el Evangelio haga lo suyo en nosotros, como me has escuchado decir muchas veces. Sí, esa frase me fascina, Sí. me encanta. Y de nuevo, en medio de tantas cosas que demandan nuestra atención, incluso en el propio ejercicio de ser iglesia, de pronto hay un montón de cosas que pueden distraernos o desenfocarnos y terminar centrándonos en otras cosas. Y necesitamos una y otra vez regresar a esto que es el corazón de lo que estamos tratando de hacer, que es lo que Dios hizo, está haciendo y está por hacer en Cristo. Está por hacer en Cristo. ¿Qué consejos le daría a un pastor o a un líder de iglesia que en cuanto a cómo ayudamos a otros a tener una vida a todo dar? Sí, yo, por ejemplo, yo tengo ya 30 años casi en el ministerio, cerca de eso, y bueno, me siento lleno de energía y vida, tengo 52 años, pero a veces pienso, bueno, ¿qué yo le diría a la próxima generación, verdad? ¿Qué consejo le daría a los que están al frente de la iglesia y que van a estar dirigiéndola por los próximos 30 años? Pues seguramente yo no voy a estar aquí. Y quizás diría con el mayor de amor y respeto, agradecido de todo el legado de los que estuvieron antes de este servidor y mis colegas ahora, que quizás como iglesia debemos hacerlo un poco mejor con esto de nuestro mensaje. Creo que el consejo sería, mira, de verdad, hagamos mejor esto de entender bien cuál es nuestro mensaje, cuál es la distinción, qué es lo que hace que este mensaje, si se entiende bien y se expresa bien, revolucione el mundo como lo hizo la primera vez. Y esa realización de, otra vez, no programas, no actividades, no todas estas cosas que pueden ocupar nuestro tiempo, sino otra vez decir, miren, vamos a tratar de entender de verdad cuál es el mensaje. Y de nuevo, yo escucho mucha gente decir, bueno, el mensaje del Evangelio. Ajá, ¿y con qué se come eso? O sea, ¿qué es el Evangelio? ¿Cuál es? No, bueno, el Evangelio es el Evangelio, ¿no? Entonces, pero ¿cómo? ¿Verdad? Y
Y cuando la gente dice el evangelio, otro dice el evangelio, de pronto piensan que están hablando de lo mismo y no necesariamente. Hasta que tú dices, ¿qué tú quieres decir con el evangelio? Ah, bueno, y entonces ahí, a eso que me refiero, que debemos, de nuevo, revisar bien. Y yo no digo de la alianza, estoy diciendo a nivel general, estas conversaciones que se están dando en todos los círculos de la iglesia, de, bueno, ¿cuál es nuestro mensaje? Y hay denominaciones o iglesias, expresiones de la iglesia, que están diciendo, esto es elemental del mensaje. Y otros dicen, sí, pero no es tan elemental, esto otro es más elemental. Y me encanta porque la historia del cristianismo, de vez en cuando hay eso, hay un recuperar lo elemental, lo esencial de este mensaje. Y entonces siempre va a haber algunos que no compran eso, ¿verdad? E incluso puede haber falsos evangelios, porque desde el día 1 ha habido falsos evangelios. Herejes, Marcion, por ejemplo. Digo, no, mis iglesias van a predicar a un Dios que es puro amor y no es el Dios del Antiguo Testamento. Y entonces empezó a hacer un filtrar del que es inspirado y que no es inspirado. Y la iglesia reacciona y dice, no. Así que no soy idealista ni ingenuo de que toda la expresión de la iglesia va a decir, estamos a bordo con esto. Pero por lo menos ser lo más objetivo posible y honesto con nuestra propia experiencia cristiana y decir, ven acá, ¿qué es el evangelio? Si yo le fuera a explicar esto a alguien, ¿qué es esta buena noticia? Esa sería la pregunta, ¿verdad? Entonces, ¿cómo en este contexto, en esta conversación, nosotros se define qué es el evangelio? Hay varias expresiones, ¿verdad? Y yo no estoy diciendo que quizás ahora voy a decir esto es y todos los demás se equivocaron. Pero, por ejemplo, podemos decir Dios haciendo por mí lo que no puedo hacer por mí mismo, lo que Dios hizo en Cristo en nuestro favor, etc. Pero a mí me gustaría todavía ir más a la esencia, ¿verdad? El mismo mensaje de Jesús. El reino de los cielos se ha acercado, arrepiéntanse de sus pecados y crean la buena noticia. Y entonces ver todo lo que implicaba Jesús con eso, sus parábolas, sus mensajes de este Dios en acción, y de ponerlo en el lenguaje de todos los días, ¿verdad? De nuevo, ¿qué es el reino de Dios? Por ejemplo, si vamos a definir el evangelio, empezamos, bueno, ¿y qué es el reino de Dios? Uh-huh. Ese concepto tan familiar que es el que más Jesús usa o habla. Ese era su tema, el reino de Dios. El reino de Dios es cómo, se parece a esto. Uh-huh. Y de nuevo, ha habido varios intentos. Para mí, lo que mejor, ¿verdad? La mejor forma que tengo para entenderlo y quizás expresarlo en el idioma de hoy es como algunos lo han hecho ya, de decir, bueno, es cómo sería el mundo si Dios corriera el show, ¿no? Muy buena pregunta. ¿Cómo sería el mundo, verdad? ¿Cómo sería realmente nuestra sociedad, nuestros matrimonios, uh-huh, si en la tierra se hiciera lo que se hace en el cielo, ¿verdad? Si Dios realmente nos dirige. Y yo creo que wow, eso se ve todo el tiempo en las Escrituras. Por ejemplo, Pablo dice, los hijos de Dios son guiados por el Espíritu de Dios. Entonces, el reino de Dios, que se haga la voluntad de Dios, no es meramente que yo ahora me voy a esforzar y voy a tratar más duro por obedecer. Porque sin darme cuenta, voy a terminar otra vez en religiosidad, en tratar más duro, en saber si esto es lo que Dios quiere, pues voy a tratar más duro. No, el evangelio es lo que yo puedo hacer. Exacto, lo que yo puedo hacer. Y otra vez la culpa y otra vez. Pero el evangelio dice, el reino de los cielos se ha hecho accesible, ¿no? Es posible tener ahora esta vida que fue a la que renunciamos con el pecado de nuestros padres, ¿no? Que fue el pecado original, que fue básicamente yo quiero vivir en un universo donde yo corro el show. Dios me dice que esto es bueno y esto es malo. Ahora yo quiero definir qué es bueno y qué es malo. Uh-huh. Y yo me declaro mi independencia de Dios y quiero formar un universo paralelo. Uh-huh. Esa es la condición humana. Un querer yo ser mi propio Dios. Y Jesús dice, no está saliendo bien el experimento. Desde el día 1 eso no les ha ido muy bien. Miren, es cierto que si no hacen caso de lo que estoy diciendo al definir la realidad, Dios hablando, ¿verdad? Pues ustedes van a morir, van a haber expresiones de muerte por todos lados. Uh-huh. El reino de los cielos se ha hecho accesible, se ha acercado, haciendo por mí lo que no puedo hacer, porque yo no me puedo acercar. Uh-huh. Él se acercó, se ha hecho accesible y Dios ahora quiere invitarnos, ¿no? Y ¿qué es la cosa importantísima del evangelio?
admitan que son pecadores, reconozcan su verdadera necesidad, su precaria condición, de que no podemos correr la vida en nuestros propios términos, de que tendemos a autodestruirnos, y crean la buena noticia. Hay un autor que he citado antes que se llama Dallas Willard. A mí me gusta una expresión que él hace cuando alguien le hizo esta misma pregunta. Un pastor con más canas que yo le dijo, ven acá, ¿y qué tú le dirías a esta próxima generación de líderes? Ya tú tienes 75 años. Y él le dijo, bueno, nuestro mensaje, ¿verdad? Entonces, él le hizo la misma pregunta que tú me haces a mí. ¿Y cuál es el mensaje? Porque siempre hemos entendido que el mensaje es, básicamente el evangelio tiene que ver con cómo estar seguro en el momento de morir, que vas para el cielo, ¿verdad? ¿Cómo asegurar, cómo puedes estar seguro de que si mueres hoy vas a estar en el cielo? Y Dallas Willard se vira y le dice, bueno, el evangelio es cómo estar en el cielo antes de morir. Wow. ¿Cómo? Game changer. Game changer. ¿Qué significa que Dios sea mi rey? ¿Qué significa que yo renuncie a ser el rey? Y yo comience a decir, Señor, yo me doy cuenta que tienes razón. Yo soy un pecador. Yo no soy digno de fiar. Con razón tengo tanta ansiedad, tanto miedo. Con razón estoy tan cansado. Con razón... otra vez estoy buscando aliviar mi dolor con todos estos falsos dioses, ¿no? Éxito, dinero, lograr cosas, que la gente me aplauda. He hecho un mes de mi vida, o sea, he hecho un desastre de mi vida. Admito que no puedo y que no soy digno de fiar. Y mover mi confianza de mí mismo y de mis propios recursos, realizando que soy pecador. Esa palabra de Jesús, arrepiéntase de sus pecados, es un cambio radical en la manera en que lo vemos todo, especialmente en que nos vemos a nosotros mismos y en nuestra actitud hacia el pecado. En la Academia de Liderazgo de Iglesia, que muchos de nuestros hermanos están, les definen arrepentimiento como un cambio de actitud hacia el pecado. Es un cambio de mente. Y a mí me gusta un pastor viejito de estos que ya está con el Señor, decía, mira, arrepentimiento es darte cuenta que desde pequeño te habían dicho y te habías creído una sarta de disparates acerca de todo. De la vida, de lo que es ser hombre, de lo que es ser mujer, de la vida, del cielo, de la muerte, del trabajo, del sexo, del descanso, de la naturaleza y la creación, y que ahora Dios en Cristo te dice la verdad. Y ese cambio de mente, realizar, es cierto, yo no puedo salvarme a mí mismo. Es como aceptar la realidad de la condición humana, como es tocar fondo para mí, como dejar de pretender más y decir, no, pues yo necesito ayuda. En los grupos de 12 pasos de los Alcohólicos Anónimos, ese es el primer paso, darme cuenta que yo no tengo lo que necesito y que necesito ayuda de afuera, de arriba. Bueno, ese cambio de mente y ese rendir, entregarme si no puedo más. Y yo quiero vida a todo dar, yo quiero esa vida abundante y pensaba que la iba a tener si yo la manejaba, si yo creía en mí. Y Jesús dice, mira, quien quiera seguir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Otra expresión del mismo mensaje. Deja de pensar que puedes en tus propias fuerzas. Negarse a sí mismo no es si me gusta el baloncesto, que ahora yo no voy a jugar baloncesto. O si te gusta, sí, ¿verdad? De nuevo, volver a qué es el mensaje del evangelio. Es una buena noticia, es una noticia, no es un sistema de creencias puramente o filosofía o ideas. Es algo que Dios hizo. A entender por qué lo hizo, por qué fue necesario que muriera en mi lugar. ¿Qué hizo Él cuando pagó por mí? Y realizar entonces mi necesidad de confiar y recibir, que son las dos palabras claves en toda la Escritura. A lo suyo vino y los suyos no le recibieron, pero a los que lo recibieron, a los que creen en Él. Y la palabra creer, nosotros tenemos que volver como el resto de los vocablos y ver qué es esencia esto de creer. Y nosotros hemos reducido creer a estar de acuerdo con una serie de postulados. No, pero creer es confiar. Creer es depositar tu confianza. Ahora mismo tú estás creyendo en esa silla donde estás sentada.
Porque tú Bastante. estás, y yo también, Descansando en ella. completamente segura de que te va a sostener. Y en parte porque se ha ganado tu confianza, porque ha probado ser suficiente para sostenerte. La fe no es, ni creer no es un lanzarte al vacío, es la respuesta lógica, la respuesta de esperar ante lo que ya Dios hizo y ha demostrado, y por eso decimos que Él se ha ganado nuestra confianza. Espero que eso Sí. nos Y ayude. vino una pregunta que, volviendo un poquito hacia atrás, hacia el tema del arrepentimiento, usted habló de esa experiencia de tocar fondo, ¿verdad? Como parte, y la pregunta que viene a mi mente, ¿es necesario en la vida del ser humano ese momento de tocar fondo para tener esta experiencia genuina de arrepentimiento? O... Buena pregunta, sí. Jesús dijo cuando hablaba a la gente, que sus discípulos, cuando lo envió de dos en dos, hablando de otra vez la misión, una vida misional y todo, dijo, vayan y anuncien que el reino de los cielos está accesible, que Dios está dispuesto a perdonar sus pecados y ser otra vez esta experiencia de vida a todo dar, de Él ser el rey, de que anticipadamente lo que va a ser la venida del reino del Señor ya pueda ser una realidad en su vida. Pero dijo, si hay un hombre de paz allí, si hay una persona que recibe el mensaje con la confianza de un niño, yo creo que no es algo que estamos haciendo solos. El Espíritu de Dios es el principal protagonista en este asunto de la evangelización y de dar el mensaje. Él convence de pecado, justicia y juicio. Él está haciendo eso, ¿verdad? Y quiere decir que de muchas maneras el Espíritu de Dios está tomando este mensaje y lo está dejando sin excusas a las personas para ser capaces de recibirlo. Hay gente que puede con un pequeño situación en su vida estar dispuesta. Lidia en el río, cuando está el apóstol Pablo, dice que el Espíritu de Dios toca su corazón para que esté atenta al mensaje. Ella no estaba necesariamente, creo yo, pasando por un divorcio, quizás sí, quizás no, pero de pronto está abierta, el Espíritu de Dios está trabajando ahí y ella escucha con atención. Hay otra gente que, volviendo a los tres enemigos naturales, tienen el corazón duro y se quedan ahí y la semilla no entra. Y hay veces que cuando pasan situaciones difíciles, como las que C.S. Lewis menciona, él dice que el dolor es el megáfono de Dios, dice C.S. Lewis. Que hay veces que en procesos de dolor y de crisis, donde nos mueven el piso y nos cambian los muñequitos, de pronto estamos listos para escuchar lo que hasta hace poco no. Y ahí hay algo de tocar fondo, alguna gente. Pero creo que quizás la intensidad del fondo puede variar. Pero al final del día yo no puedo negar que esto es verdad. Yo en el fondo de mi ser sé que soy un pecador. O sea, me doy cuenta, tengo estos pensamientos, estas inclinaciones, me doy cuenta, trato de ser una buena persona, pero allá en el fondo tengo miedo de que tengo dentro un león que si lo suelto se puede devorar al próximo. Y de nuevo, hay algo de eso, y creo que la palabra cuando dice que el Espíritu Santo nos convence de pecado, es que crea convicción, un tocar fondo. Entonces, lo increíble es que la gente no pueda creer. Y Jesús mismo se sorprende de eso, ¿verdad? Dice, se sorprendía de la dureza del corazón de ellos, de los propios discípulos. ¿Hasta cuándo voy a estar con ustedes? Hacía un milagro espectacular y la gente decía, sí, porque lo echó fuera por el principio de los demonios. O sea, el tener oídos para oír es clave, no hay atajos. Si no, pues yo voy a tratar de explicar lo inexplicable y todo para tratar de no creer. Yo no quiero que sea verdad. Y hay gente, por más que nos cueste creerlo, que puede estar así. Pero según la Escritura, al final del día, nadie tendrá excusa. Y yo pienso, ¿verdad?, que todos seremos dejados sin excusa. Pero sí, la manera en que cada uno lo hace, desde algo bien difícil, tocarle un fondo bien profundo, o Lidia dice, no, esto tiene que ser verdad.
wow, esto es lo que yo estaba esperando y buscando en mi negocio. Estaba buscando en tener esta felicidad en un matrimonio y me di cuenta que mi cónyuge no es suficiente o que tener hijos que pensaba que me iba a llenar, eso también se queda corto. Mi sed y mi hambre por algo más grande solo lo puede llenar Dios, como decía uno de los más grandes teólogos, que el ser humano tiene un vacío en su corazón del tamaño de Dios y solamente Dios puede llenarlo. Solamente Dios puede llenar todos los huecos exactamente según la necesidad de nuestro corazón. Eso es así. Yo lo que creo es que no podemos insistir en que nuestro mensaje es solo ir al cielo cuando mueras. Y hay gente que está convencida que eso es, y el miedo, tienes que asegurarte si mueres hoy. Y decir, mira, pero es que mucho más que eso. Eso es maravilloso. Uh-huh. Pero Jesús dijo una y otra vez que era más que eso. Y el darnos cuenta de ese poder para vivir una vida, de nuevo, que vida todo dar, y que de nuevo es también con crisis, con persecución, sufrimiento incluso, con expectativas realistas, pero otra vez es un árbol que da 30, 60 y 100 por uno. O sea, es una vida contagiosa. Yo digo que cuando... Y yo anhelo esa vida para mí. Yo me doy cuenta que en muchas ocasiones incluso yo puedo estar siendo más movido por el miedo que por el amor perfecto de Dios. Así que no es como tan simple de decir, bueno, yo me convertí allí ya, sino de que sí, se da un proceso de yo aprender a ser guiado por el Espíritu, de yo aprender cómo he hecho mano de todo eso por lo cual Cristo echó mano de mí, como el apóstol Pablo lo dice de otra forma, pero es básicamente... ¿Sabe qué pensaba mientras usted hablaba de estas expresiones de que en un momento habló de persecución y de todas estas cosas que pueden formar parte de la vida de un creyente? También pienso en aquellas personas, y esto tiene que ver un poco más con lo que hablamos de los enemigos de una vida a todo dar, sí. hablando de los dioses falsos, ¿no? Sí. Hay personas que quizás nunca van a experimentar lo que es persecución o ese estilo de vida porque lo tienen todo. Sí. Quizás son personas que no tienen físicamente ninguna necesidad porque se han asegurado que tienen riqueza, que tienen todo, y el evangelio para ellos no es una noticia que están buscando leer, simplemente porque han hecho de todo lo que tienen su Dios. Pero el evangelio también es para esas personas. Sí. Porque llegan en un momento dado y claro. Hemos visto noticias de personas que aparentemente lo tenían todo y un día decidieron quitarse la vida. Claro. Quitarse la vida. Qué bueno que estás trayendo ese ángulo. O sea, es que la vida a todo dar no tiene que ver con el yo tenerlo todo, yo poder hacerlo todo. Es todo lo contrario, es saber que no tengo nada, que nada soy, ¿verdad? Si no es porque está Cristo en mí. Sí. Pastor, ¿cuál es nuestro mensaje? ¿Cuál es el mensaje? Si usted pudiera reducirlo todo a un mensaje, ¿cuál sería ese mensaje? ¿Cuál es nuestro mensaje? Sí. Una vida con Dios es posible. Una vida que es vida en verdad, abundante, es posible. El Evangelio tiene que ver con cuál es nuestro propósito, nuestra razón de ser, cuál es nuestro origen, de dónde venimos. Y tu pregunta me permite ampliar un poco que no es solo una cuestión puramente individual y personal. El mensaje incluye que Dios está redimiéndolo todo. Todo. La creación, los animalitos. No estoy diciendo ahora que los animalitos necesitan escuchar el plan de salvación para recibir al Señor. Lo que estoy diciendo es que el Señor está recuperando todo lo que se le fue arrebatado en un sentido, ¿no? Él está redimiendo y restaurando todo. No es solo una salvación individual y personal,
sino que Dios está realmente invadiéndolo todo. El reino de los cielos se ha acercado y esa invasión comenzó y una vida a la vez está ocurriendo una transformación. Así que tiene un aspecto universal en el sentido, no es universal la palabra, es comprensivo, ¿no? Él está redimiéndolo todo. De hecho, Pablo dice que la creación gime a una por la manifestación de los hijos de Dios. Así que para mí eso es bien importante. No debería haber mejores personas trabajando con el cuidado de la creación que los cristianos. No debería haber gente que esté más cuidada de prestar atención al cuerpo y al valor del cuerpo humano que los cristianos, porque Jesucristo resucitó y está diciendo algo de que este cuerpo es significativo y va a resucitar. Y de pronto, no es solo la cuestión espiritual, no es solo de estar en el cielo, es mucho más poderoso y más grande lo que Dios está haciendo. Y quizás diría cuando Pablo habla de su propia conversión y salvación, él dice, con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas Cristo vivo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios que me amó y entregó su vida por mí. Gálatas 2:20. Eso es in a nutshell, ¿verdad? En una cápsula, un todo incluido de lo que es nuestro mensaje. ¿Qué es lo que Él hizo allí? Y cómo yo he hecho mano de eso. Y la palabra clave otra vez es confianza, ¿verdad? Quizás debemos dedicar otro podcast solamente a ver Gálatas 2:20. Okay. Eso es tema para sí. Una última pregunta, pastor. ¿Qué pasaría? Vamos a soñar. ¿Qué pasaría si esta nueva generación de líderes agarra bien esto que estamos diciendo aquí, no solo la alianza, sino gente en todas las iglesias? ¿Qué pasaría? Yo creo que empezaríamos a hacer una señal del reino de Dios. La iglesia no es el reino de Dios. La iglesia no está llamada a formar o hacer el reino de Dios, pero sí está llamada a ser una señal del reino de Dios. ¿Cómo se vería si Dios se saliera con la suya en el matrimonio, con los hijos, la economía, en el contexto de la señal de la iglesia? Haría de mucho sentido entonces para aquellos que están mirando eso. Podrían decir, como dijo Jesús, ¿verdad? Hablando en el Sermón del Monte, él dijo, hagan vuestras buenas obras delante de los hombres para que viéndolas alaben a vuestro Padre que está en el cielo. La gente diría, Dios existe. Eso es una muy buena noticia. La gente diría, Dios existe, es verdad. Se convertiría en una es un milagro. Noticia. Esta gente ama a sus enemigos. ¿Cómo es posible? Yo digo que nosotros no somos el mensaje, pero somos la mejor demostración del mensaje. ¿O no lo somos? O no lo somos. Y no es otra vez culpa, y no es otra vez trata más duro. Señor, no puedo. Y es maravilloso admitir que tú no puedes y tus límites y poder decir, te necesito. ¿Y qué pasaría? Tendríamos personas llenas de paz, paciencia, amor, templanza, fe, dominio propio. Gente feliz. Gente, wow, no necesito adicciones, no necesito... ¿A qué me he ofendido? Está bien, no importa. Yo sé quién soy. El asunto de mi identidad fue resuelto en la cruz del Calvario. No tengo que gustarle a todo el mundo. Y cuando viene la situación de tu propia conciencia, de tu pecaminosidad, porque siendo cristiana y siendo cristianos todavía nos damos cuenta de que estamos en esta condición pecaminosa, decir, mira, está bien, yo puedo pedir ayuda. Dios, líbrame del mal. No me dejes caer en tentación. Y no tratar yo mismo más duro, decir, Señor, no, eso está claro en el Evangelio. Yo te necesito. Gloria a Dios. Líbrame del mal. Y cuando viene un pensamiento y cuando viene una tentación, no decir, no, yo soy cristiano, yo tengo que... No, yo digo, Señor, qué bueno que te tengo a ti, viviendo acá adentro. Líbrame del mal. Y ya esas tentaciones y esos pensamientos que antes me llevaban a la ansiedad y a la desesperación, se fastidiaron. Porque ahora puedo descansar porque confío en alguien que es digno de fiar. Gloria a Dios. Mientras yo trate de hacerlo, yo nunca voy a tener paz. Gloria a Dios. Y voy a ser un peligro.
aún en el nombre de Jesús puedo ser un peligro si yo no empiezo a disfrutar del Cristo residente, en quien yo soy llamado a confiar en el momento a momento. Y la gente va a ver la diferencia. Y aquel que cree que no necesita nada porque tiene un montón de chavos, porque tiene un montón de cosas, va a decir en lo oscuro de la noche, cuando está acostado, decir, ese hombre o esa mujer tiene algo que yo no tengo. Para él también vino. Y para él vino. Exactamente. Aleluya. Gloria Gracias, a Dios. Gloria a Dios. Gracias, Señor. Pastor, muchísimas gracias. No sé si tenga unas últimas palabras para esta querida familia de la Alianza. Sé que vamos a continuar hablando de diferentes temas. Sí, que sigan acompañándonos. Que sigan acompañándonos. Eso sería maravilloso. En medio de todo lo que está pasando, crisis, conflictos, deseos por cada uno tener su cosmovisión reinando en el país, divisiones de políticas en el mundo, Estados Unidos, Puerto Rico. La iglesia dice, venga a tu reino, hágase tu voluntad. Y lo que tenemos para dar al mundo es justo lo que el mundo está gritando y pidiendo. Señor. Equidad, amor, justicia, pureza, que no haya conflictos de gente robando dinero. Es ese mensaje precioso. Y como iglesia tenemos que volver a eso y quizás hasta pedir perdón por haber dejado un poco atrás eso. Y quizás eso mismo que parece debilidad y vulnerabilidad, cuando la iglesia pide perdón por sus pecados, es lo más que el pueblo necesita escuchar también. Gloria a Dios. Bueno, muchísimas gracias, querido pastor. Es un gusto para mí cada vez que me puedo sentar a conversar. Igualmente. Y saber que al otro lado estamos en familia y es una familia en la que nos sentamos aquí a la mesa a conversar. Les deseamos una fantástica semana, familia. Dios les bendiga. Este es el programa. Mantengámonos centrados. Gracias por acompañarnos en esta edición de Centrados. Te invitamos a suscribirte y compartirlo. Te esperamos en nuestra próxima edición.